Situado a 6 kilómetros de la capital, el aeropuerto de Pamplona tiene una larga vida que comenzó allá por 1930, fue entonces cuando se desarrolló la primera iniciativa para su creación y se iniciaban unas obras de construcción. En 1968 el Ministerio del Aire inauguraba una pista de vuelo de 500 metros de longitud. En 1972 se abría al tráfico civil. Una infraestructura que ha ido transformándose con los años. Esta semana, en una mirada atrás, el aeropuerto de Pamplona. El aeropuerto de Pamplona, una infraestructura importantísima para el desarrollo de la comunidad, para el desarrollo de Navarra. En ese primer germen de que naciera un aeropuerto en nuestra comunidad estuvo uno de nuestros invitados que paso yo a presentarles. Es un auténtico honor que esté hoy con nosotros, Miguel Muñoz, responsable de infraestructuras aeroportuarias. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Bienvenido. buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue aquello de desarrollar un aeropuerto en Navarra? Tendríamos que retroceder al final de los años 60, cuando el año 68, 69, el trasladarse de Pamplona a Madrid por ferrocarril costaba 8 horas. Si en vez de ferrocarril utilizabas la carretera, tenemos que recordar que no estaba hecha la autopista de Navarra, no funcionaba, no estaba abierto el puente de Castejón, no estaba desdoblada la carretera desde Medinaceli a Madrid. Medinaceli a Madrid era una carretera normal, de 2 circulaciones, y como consecuencia de todo eso había que atravesar Tafalla, había que atravesar Soria, había que atravesar, se iba por Rincón de Soto, había que cruzar el Ebro por Rincón de Soto o por Tudela. Como consecuencia de todo eso, el viaje a Madrid por carretera eran 6 horas y media, con lo cual era también excesivamente largo. Quiere decir con esto que la demanda de la sociedad navarra en general, de la asociación de la industria, de grupos empresariales que demandaban a la administración foral la construcción de un aeropuerto que permitiese viajar a Madrid y a Barcelona en poco más de una hora, en 1 hora, hora y 10 aproximadamente. Con lo cual era una demanda generalizada de la sociedad. Por otra parte, la Diputación Foral venía llevando a cabo gestiones ante los organismos competentes para conocer la posibilidad de transformar en aeropuerto la pista que existía en Noain, que era una pradera explanada sobre terrenos de Noain, Esquíroz y Salinas, que habían sido adquiridos años antes por la Administración Foral y que estaban siendo utilizados por el Real Aeroclub de Navarra, con permiso de la Subsecretaría de Aviación Civil, desde 1965 para aviación deportiva. Es importante el hecho de que el Aeroclub estuviera utilizándolos, como luego veremos, la consecuencia que tuvo favorable para la tramitación del expediente. Por otra parte, en 1964 se había constituido una nueva diputación presidida por don Félix Guarte, que era una diputación que tenía entre sus objetivos un gran desarrollo de Navarra. No solo el desarrollo industrial, el desarrollo en obra pública, el aeropuerto, etc. Entonces, desde 1965 se incrementaron las gestiones que la Diputación llevaba años efectuando y como consecuencia, fruto de aquellas gestiones, se consiguió, primera fecha importante en la historia del aeropuerto, que en febrero de 1969 la Subsecretaría de Aviación Civil autorizase la construcción de una pista de 1000 metros pavimentada, con un proyecto firmado por 2 ingenieros aeronáuticos, Fermín Arbalena y Miguel Ángel Martínez Alces, que se ejecutó por la Diputación ese mismo año, 69, y costó 28 millones de pesetas. El año 71, esa pista se prolongó, era una pista de 1000 metros, que el año 71 se prolongó por las 2 cabeceras hasta conseguir los 1700 metros. Pero con 1700 metros de pista, la autorización que se tenía era solo para aviación deportiva y ligera, nada más. Pero en el 72, por fin, se inauguró ese aeropuerto.
siguieron las gestiones para que efectivamente se pudiera transformar en aeropuerto comercial. Tuvo una importancia grande el hecho de que en 1971, en septiembre, viniera el propio ministro del Aire, el general Julio Salvador Díaz Benjumea, a visitar las instalaciones y prometer que se estudiaría por sus técnicos la posibilidad de convertirlo en aeropuerto comercial. Así fue, y entonces en 1972, en el mes de junio, el 20 de junio de 1972, una orden ministerial autorizó la apertura al tráfico aéreo civil nacional, el aeropuerto de Noain, que tenía 1.700 metros de longitud. Y el 6 de julio de ese mismo año, el primer vuelo Madrid-Pamplona en un Fokker F-27 de la compañía Aviaco. Ese fue el primer vuelo, comentaba Miguel, un vuelo Madrid-Pamplona. A nuestro siguiente invitado le encomendaron la misión de dar vida también al aeropuerto de Pamplona. Él es Desiderio Pons. ¿Qué tal, Desiderio? Hola, buenas tardes. Bueno, una vida también ligada al aeropuerto. Decíamos que a usted, ¿qué misión exactamente le encomendaron? Venir a unos meses a Pamplona, pero ya se ha quedado toda la vida. Sí, ¿Venir a unos meses a Pamplona para hacer qué? Pues yo vine a poner en marcha todo el sistema de atención en tierra de aviones y pasajeros, lo que se llama handling, y la verdad es que vine para ponerlo en marcha y una vez puesto en marcha que alguien se hiciera cargo de ello y marcharme de nuevo a Menorca, que es mi isla. Y a los 6 meses pues nadie se hacía cargo de ello, prolongué mi estancia un año y medio, 2, y al final la verdad es que me quedé, vamos. O sea, que toda una vida empezó por el aeropuerto y al final toda una vida ligada a Navarra también. Sí, y a gusto. Sí. Con 26 años ya le encomendaron esa misión. 26, sí. De la verdad es que era un chaval cuando vine. Para mí era era lanzarme a un poco a un tema que lo conocía bien, pero muy separado de la isla. La climatología aquí era... Nada que ver con la de Menorca. Nada que ver, nubes y nubes. Es que no salías de nubes. Y en Menorca tenías sol, o sea, fue un cambio enorme. Muy bien, pues hablaremos de cómo ha cambiado ese aeropuerto, desde que usted tenía 26 años a lo que es hoy en la realidad. También mucho de la historia del aeropuerto de Pamplona sabe nuestro siguiente invitado, él es José Luis Llorente. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Hola. Buenas tardes, gracias. Presidente de la Real Aeroclub de Navarra. Decíamos de ese aeroclub en el que había vuelos antes de que comenzara, ¿no?, digamos, ese germen de lo que hoy es el aeropuerto. Sí, en realidad hubo vuelos, el primer vuelo que se hizo de vuelos fue vuelo sin motor en la ladera de Noain, en la misma pista de tierra al final, que hacía una ladera, pues ya volaban en el año 33 con unos veleros que era una silla, unas alas de tela y lanzado por gomas. Te puedes imaginar como un tiragomas, ¿no? Y ya se empezó en el 33. Había una sociedad deportiva que se llamaba The NAC BAT, que estaba en los antiguos cuarteles de la Guardia Civil y luego estuvo en la calle Mayor, número 88, y ahí ya partió todo lo deportivo. Y después nosotros empezamos en realidad en el año 65. Se fundó ya el Real Aeroclub de Navarra y en el 65, el 26 de junio, pues ya se iniciaron los vuelos y se hicieron, y se daban clases de piloto, porque es también una escuela de pilotos privados. Tiene mucha historia ese aeropuerto, porque ya digo, desde el 33 hasta ahora, pues hubo muchos movimientos y muchas cosas que se recuerdan y que, bueno, están muy bien. Pues vamos a echar la mirada atrás hoy, vamos a recordar cómo fueron esos inicios también del aeropuerto de Pamplona. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje de nuestra compañera Ainhoa Hernández. Ya en 1930 surge la primera iniciativa para construir un aeropuerto en Pamplona. En febrero de ese año se aprueba el proyecto de construcción y se inician las obras en unos terrenos situados a 6 kilómetros al sur de la capital, en Noain, junto a la carretera de Madrid a Pamplona. Pero no es hasta noviembre de 1965 cuando se aprueba la constitución del Real Aeroclub de Navarra. En 1968, el Ministerio del Aire aprueba la construcción de una pista de vuelo de 500 metros de longitud. Las obras se inician en 1966 y ese mismo año se inaugura el aeródromo.
El 5 de julio de 1972 se abre al tráfico aéreo civil nacional de pasajeros el aeropuerto de Noain. Al día siguiente, la compañía Aviaco inaugura una línea regular con Madrid que alcanzará los 3 vuelos semanales en 1975. En octubre de 1991 se lleva a cabo la demolición parcial del edificio terminal de pasajeros y se inicia la construcción de un nuevo edificio de 2.600 metros cuadrados de superficie, inaugurado el 11 de noviembre de 1992. Unos años en los que el aeropuerto ha ido de menos a más. Basta recordar los 29.600 pasajeros transportados en 1973, el primer año completo con vuelos diarios, o los 86.000 de 1977. 5 años después de su inauguración, se llegan a los 434.062 pasajeros que utilizaban el aeropuerto de Noain Pamplona en 2008. Una cifra en la que tienen incidencia los vuelos regulares, vuelos charter que se ofrecen en determinadas épocas del año, así como la aparición de nuevas compañías que operan en el aeropuerto. En 1995 alcanza un elevado nivel de utilización de sus instalaciones debido al auge de la aviación regional, manteniendo un alto índice estratégico de desarrollo, sobrepasándose los 300.000 viajeros al año. La gran mayoría del tráfico comercial se realiza con los aeropuertos de Madrid, Barajas y Barcelona. En esta época de bonanza surgieron las líneas aéreas navarras, una de las muchas compañías regionales que surgieron en la década de los 90. Líneas Aéreas Navarras era la operación de pasajeros de AirTrack, una empresa de carga especializada en el transporte de paquetes que operaba desde Pamplona a Madrid, Barcelona, Valencia y Santiago. Se puso especial atención en los vuelos a la capital de la comunidad madrileña y catalana, haciendo que sus 6 conexiones diarias permitieran ir y volver en el mismo día. Tuvo éxito al principio, llegando a crear una filial, Líneas Aéreas Guipuzcoanas, pero en 1997 cesaron su actividad debido a problemas económicos. La niebla es uno de los mayores enemigos del aeropuerto de Noain, tanto que hay quien ha cuestionado que esté bien ubicado. En un solo año se tuvieron que cancelar 200 vuelos, algo que se solucionó en noviembre de 2005. En otros aspectos, Noain ha sido pionero como en implantar servicios como el aerotaxi. A partir de este viernes no va a ser necesario hacer escalas en un aeropuerto ni tampoco esperar en él, porque tenemos este taxi que vuela. Se trata de un aerotaxi que se pone en funcionamiento desde aquí, desde el aeropuerto de Pamplona, cuando ustedes quieran. No hay duda de que hablamos de un servicio pionero en todo el norte de España. Los mentores de esta nueva oferta aérea piensan que se trata de un proyecto viable, ya que al año alrededor de 200.000 personas en el País Vasco y Navarra se dirigen por diversos motivos a distintos puntos de Europa. Los destinos son los que ustedes designan y se concertan directamente con este servicio. Los destinos que yo le veo ideales para este avión son, y para empresas que no tengan enlaces directos desde Pamplona y pierdan tiempo, tengan que dormir fuera de Pamplona, son Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Portugal y norte de África. Son el radio de acción que abarca este avión sin hacer escalas, más o menos hasta 1.800 kilómetros. En abril de 2007 se puso en marcha como experiencia piloto la línea de Villavesa número 21 que llegaba hasta el aeropuerto. El servicio se suprimió en diciembre de 2010. Fue la línea menos utilizada de las 24 diurnas en funcionamiento. La intensa niebla ha sido uno de los problemas de esta infraestructura. Miguel, escuchábamos en el reportaje, incluso se ha cuestionado, ¿no?, la localización del aeropuerto a 6 kilómetros de Pamplona, pero ¿por qué esa ubicación? ¿Por qué se eligió Noain? En Noain existía ya una pista constituida por una pradera explanada. Cuando se pensó en la posibilidad de pavimentarla, también se analizó la posibilidad de instalar uno en una zona de Tafalla llamada La Plana, pero en principio, al no existir entonces la autopista de Navarra, el viaje de Pamplona a Tafalla pues era más de media hora, y a más de media hora del aeropuerto para luego unos vuelos de 1 hora, se pensó que quizá era bueno empezar en Noain, aunque la climatología era peor, y que quizá se pudiera resolver mediante sistemas de ayudas a la navegación. Por eso, y para garantizar lo mayor posible la seguridad, la Diputación contrató, a sugerencias del Ministerio del Aire, la instalación de un ILS, un
sistema de aterrizaje por instrumentos que facilitase el aterrizaje de las aeronaves en momentos de mayor dificultad climatológica. Y por otra parte, el aeropuerto se hizo en Noain porque era enormemente económico el conseguir un aeropuerto, porque estamos pensando que las 3 fases de la pista que se construyeron, primero una de 1000 metros, luego 1700 y luego hasta 2200, costaron en total 160 millones de pesetas de entonces. 160 millones no llega ni a 1 millón de euros de hoy. Y aunque estamos hablando de los años 70, la verdad es que hoy día estamos viendo que hay aeropuertos como el de Ciudad Real que han costado 1.200 millones de euros. Es decir, 1000 veces más de 1000 veces más. Con lo cual era una decisión de una gestión importante, económica y rápida. Y se pensó que era la mejor en aquel momento. A usted le ha tocado, Miguel, lidiar para gestionar también este aeropuerto de Pamplona. ¿Cómo recuerda aquellos años? Muchos viajes a Madrid. Muchos también. viajes a Madrid, había que ir prácticamente todas las semanas, acompañando al consejero, al diputado, que primero fue Miguel Javier Urmeneta y luego fue Jesús Esponda, porque había que insistir en el Ministerio en muchísimas áreas diferentes para ir consiguiendo los distintos permisos. La verdad es que fue muy laborioso, pero se consiguió y afortunadamente vimos terminadas felizmente nuestras gestiones cuando en el año 1972 se inician los vuelos regulares. Porque en Navarra estaba claro ese sentimiento, esa necesidad de tener un aeropuerto. ¿En Madrid costó también convencerles de que aquí necesitábamos aeropuerto? En Madrid costó convencer a determinadas personas que pensaban que no era un sitio adecuado, pero otras en cambio pensaban que con una serie de ayudas a la navegación se podría tener aquí un aeropuerto con más o menos garantías que en cualquier otro lugar. Finalmente llegó en 1972, se inauguró esa pista, ese aeropuerto de Pamplona. ¿Qué es lo que más ha cambiado con los años, en esos años en los que le ha tocado trabajar allí, Desiderio? Bueno, cuando yo vine aquí, lo inauguramos el 6 de julio del 72, con un vuelo cada jueves. La verdad es que aquello era, bueno, fue para que efectivamente el tráfico regular comenzara a instalarse en Pamplona, que fuera aeropuerto ya. Y luego ya a los 3 o 4 meses empezamos ya diario con Madrid y alterno con Barcelona. Luego empezamos a meter 4 aviones a Madrid y 2 con Barcelona. Ya se podía hacer la ida y vuelta en el día de malas maneras, porque el aeropuerto cerraba a las 5 de la tarde, con lo cual tenías de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y después de las 5 no podías entrar. Si la climatología era buena, que era muy mala, había semanas enteras de nieblas. Luego las nieves también, o sea, la operación no era fácil. Había muchas desviaciones, cancelaciones. La operación ha sido siempre dificultosa hasta que se puso el ILS, que gracias a las gestiones que hicieron Miguel y Jesús Esponda, me acuerdo que en Madrid, en el Ministerio del Aire, le llamaban 1, 2, 3, Esponda otra vez, y ya estaba ya cada semana dando guerra, bam, bam, bam. Pero logró que se pusiera un ILS en un tiempo, pues una décima parte de lo que en cualquier otro aeropuerto han tardado para ponerlo. Con lo cual esto nos mejoró un poco las condiciones de operación y por lo menos hubo menos cancelaciones. Seguían habiendo muchas, pero hubo menos cancelaciones. ¿Le costó despegar, vamos a decirlo así, al aeropuerto de Pamplona? ¿Le costó crecer? ¿Cómo ha ido esa evolución? Ha ido siempre fue, hombre, partíamos de cero, con lo cual era fácil ir subiendo, ¿no? Pero no, la verdad es que, hombre, le costó algo por las cancelaciones y por las desviaciones a San Sebastián, o a Zaragoza, o a Vitoria, pero en general fuimos siempre avanzando. Fuimos siempre avanzando, más vuelos, luego pusimos el Caravelle, el reactor, con lo cual de un avión de 44 plazas pasamos a 99, luego vino el MD con 130 y 160, o sea, no, la verdad es que fue siempre positivo de un año a otro el ascenso. Y las dificultades también fueron menores porque la climatología fue cambiando muchísimo del 72 que yo vine aquí
a estos últimos años. Ajá, o sea, que la climatología es uno de esos huesos duros de roer, ¿no? El problema de este aeropuerto es la montaña, está rodeado de montañas, con lo cual, aunque los mínimos del equipo del ILS que habla Miguel son unos mínimos muy buenos, muy bajos para poder aterrizar, resulta que debido a la montaña esos mínimos tampoco se quedaban en ese nivel, sino que se quedaban bastante más altos, porque no solamente había que aterrizar, sino que había que pensar en que si fallabas el aterrizaje tenías que poder salir del agujero ese, y era un aeropuerto dificultoso para operar. Y de ese vuelo semanal, decíamos, de los jueves, ¿cuál fue la siguiente evolución? Diario con Madrid en septiembre, diario con Madrid y alterno con Barcelona. Y luego ya al año siguiente ya empezamos 4 diarios con Madrid y 2 con Barcelona, y así sucesivamente. Eso aumentó, supongo, también el trasiego de trabajadores en el aeropuerto. ¿Cuántos comenzasteis al principio? Bueno, al principio pues de fuera vine yo a ponerlo en marcha y cogí gente de aquí, buena gente. La verdad es que por ser nuevos lo hicieron muy bien y me acompañaron muy bien en la misión de poner en marcha todo esto. ¿Y cuántos fuisteis? Pues estábamos 1, 2, 3 y yo en la parte administrativa, digamos, y un capataz y de mozos, fichamos también mozos de aquí, mozos de carga y descarga, pues 3 o 4, y la verdad es que la plantilla fue subiendo, y no recuerdo exactamente, pero unos 20 o por ahí sí. Sí. La plantilla que aumentaron los vuelos. Hablábamos antes en el reportaje, José Luis, hemos escuchado esa creación de líneas aéreas navarras. ¿A qué le ha sonado cuando ha escuchado eso? Lo siento mucho decirlo, pero era una cosa que tenía poco futuro. De la forma que se planificó, no tenía mucho. ¿De qué estábamos hablando? Y lo siento el haber acertado. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué era eso de líneas aéreas navarras? ¿Cómo surgió? Pues eso surgió de una manera muy original. Aquí había una necesidad por parte de los ejecutivos, de las empresas y tal, de hacer vuelos directos a Alemania, de ir y venir en el día, si era posible. De hecho, yo presenté, que Miguel lo sabe bien, presenté un dossier, cómo se podría hacer, incluso yo me había ofrecido para poner una línea, salir a las 7 de la mañana de Pamplona y volver a las 9 de la noche de Alemania. Eran 2 vuelos a la semana, y después de haber hecho un estudio, todos los empresarios de Navarra, pues después de año y pico de hacer el estudio, pues hice un cálculo de todos los que me dijeron, lo dejé en la mitad, y entonces yo me traía 2 aviones, 2 reactores, que eran de 14 plazas cada uno. Eran ejecutivos los reactores esos, en plan ejecutivo, pero yo los transformaba en Estados Unidos ya para pasajeros, ¿no? Y bueno, esto lo presenté al gobierno de Navarra, pues la cosa parecía que iba bien, pero de repente, pues el señor conocido, el señor Pamies, se fue por todas las empresas solicitando pues una cantidad de dinero para formar una compañía, para que pudiesen viajar y tal, y no se parecía mucho a lo que yo había pretendido poner, pero eso al final, los empresarios unos pusieron 5 millones, otros pusieron 3, el gobierno de Navarra, la Caja de Ahorros puso 60 millones y se constituyó esa sociedad. Pamies era el que operaba los aviones con sus pilotos, que tenía pilotos de su compañía, y ¿qué ocurrió? Que efectivamente tuvo aceptación al principio, pero como este señor operaba por 300.000 pesetas la hora, fuese el avión vacío, fuese lleno, entonces él era operador, él no los aviones eran comprados por leasing, ya eran, bueno, total, que cuando se vio que había mucha aceptación, hizo otra línea con San Sebastián. Entonces, todos aquellos que venían de San Sebastián a Pamplona para hacer los viajes a Barcelona o a Madrid o a Galicia que pudiera haber, pues se separó. Entonces eso empezó a bajar el pasaje aquí en Pamplona y también bajó algo en San Sebastián. El caso que por culpa económica, como bien se ha dicho hace un momento, pues se tuvo que suspender esa compañía. ¿Cuántos aviones
Eran dos aviones primero y luego otra línea más que trabajó para San Sebastián. Eran 3 en total. Y había que repartir lo que iba bien para 2, la tarta si es para 5, para 8 no llega bien. ¿Con qué se queda José Luis de la evolución de este aeropuerto? No, me quedo con prácticamente todo positivo. Todo positivo porque efectivamente, como bien ha dicho Miguel, era una parte importante que nosotros estuviéramos ahí porque en el año 68 se hizo la pista asfaltada de 1000 metros, entonces empezaron ya con las ideas de lo que comentaba él antes, que el ir a Madrid pues, en coche o en tren pues era esto, y sí que necesitaban los empresarios pues, moverse más rápido, ¿no? Y bueno, pues la cosa fue muy bien. De hecho, a nosotros nos pusieron en esa terminal, como nos habían quitado el hangar donde guardábamos 4 avionetas y una sede social que teníamos, pues el sitio donde querían poner la terminal era precisamente donde estábamos nosotros. Entonces dijeron, bueno, no os importa, se quita esto de aquí y se os pone más en otro más apartado. Nosotros dijimos que sí, y en esa terminal teníamos una sala muy bonita, con una chimenea en el centro, unas escaleritas y todo muy bonito, con el escudo del Real Aeroclub en la puerta de cristal, pero llegó un momento en que se necesitaba una sala para las autoridades. Venían las autoridades y no tenían dónde estar. Entonces nos comentaron a nosotros, oye, se podría hacer sin ningún problema. Se cedió aquella sala, se cedieron las salas de examen, que había unas 3 salas en el mismo terminal, pero nosotros nos fuimos ya, como lo nuestro era volar, pues en el mismo hangar arriba pusimos la sede social y de ahí ya nos salimos. Echando una mirada atrás, Miguel, ¿en qué ha aportado el aeropuerto de Pamplona para el desarrollo de la comunidad foral? Yo creo que ha aportado mucho porque, recordando también sucesos de aquel entonces, la industrialización que en aquel momento se estaba llevando a cabo por la Diputación que tomó el año, que se inició el año 64, los industriales que venían a Pamplona, lo primero que preguntaban es si Pamplona tenía universidad y si tenía aeropuerto, porque eran 2 elementos insustituibles para mucha gente, para su desarrollo, el poder utilizarlos. De manera que yo personalmente pienso que el aeropuerto ha sido un elemento esencial del desarrollo de Navarra, en muchos aspectos, en el industrial y en otros muchos. En el turístico, hoy día, cuando llega la Semana Santa, hay una serie de vuelos charter que salen del aeropuerto de Noain y van a Praga, van a Estambul, van a El Cairo y utilizan el aeropuerto para hacer turismo. De manera que para mí ha sido un elemento esencial. Quiero también recordar el apoyo que en todo momento el aeropuerto tuvo del Real Aeroclub, porque incluso las primeras autorizaciones para construir la pista de 1000 metros y la de 1700 era como titular el Aeroclub para vuelos deportivos, nada más. Es decir, que cuando llegó el momento de que se tenía una pista de 1700 metros, no se tenía autorización para vuelos comerciales. De manera que era una pista únicamente para vuelos deportivos. Y me gustaría también recordar que 2 diputados forales, Miguel Javier Urmeneta y Jesús Esponda, además del director de Obras Públicas de aquel entonces, Luis Guarte, y 2 personas del Aeroclub, don José Irigoyen y don Eugenio Arraiza, tuvieron una gran importancia y un gran papel en el que se fueran consiguiendo autorizaciones y logros y el aeropuerto llegase a ser una realidad. Y entonces, en memoria de aquellas personas, yo quiero hacer un homenaje porque lucharon denodadamente y pusieron toda su ilusión para que el aeropuerto llegase a ser una realidad. ¿Cuánto de ilusión hubo en esos momentos, en esos inicios, Desiderio? La verdad es que mucha. Empezamos con los vuelos regulares de pasajeros, luego tuvimos una época que hicimos mucho carguero con Alemania, muchas piezas de automóvil con Volkswagen. Llegamos a cargar coches enteros en un avión, el BAe 147, cargábamos 6 coches, se iba para allá y volvía y venía por 6 coches cuando se inauguró, cuando los primeros polos salieron en avión para Alemania. Luego teníamos charter, fue cuando empezó el charter, hicimos el mayor avión que hemos hecho es un Airbus 321 con 315 pasajeros. Parecía imposible que ese avión entrara y saliera de aquí, pero
sin problemas, salió sin ningún problema y salió lleno. Y luego se empezaron los vuelos charter en épocas de San Fermín o en épocas que hubiera algún puente, Semana Santa. La verdad es que lo pasamos muy a gusto. De hecho, estábamos tan contentos con la operación que uno de nuestros aviones, un DC-9, le bautizamos con el nombre de Castillo de Javier, y María Hostiz fue la madrina. O sea que la verdad es que, aunque el aeropuerto, digamos, operativamente era incómodo, el interés de Aviaco porque funcionara todo y funcionara lo mejor posible, pues fue mucho, y el apoyo del Gobierno de Navarra, de las empresas, también fue enorme, aunque luego montaron LAN, y la verdad es que cuando montaron LAN, para nosotros era nuestros mejores clientes, montaban su compañía, ¿cómo nos vamos a quedar? Y nada, dimos un pequeño bajón y empezamos a dispararnos y nada, enseguida multiplicamos el número de pasajeros, multiplicamos, ¿eh? O sea, a nosotros nos sirvió en aquel momento un cambio de horario. El aeropuerto estaba abierto de 8 de la mañana a 13:45 y de 17:45 a 21, con lo cual era casi imposible mover aviones entre estas dos franjas, cada 2x3, cerrado el aeropuerto, abierto el aeropuerto. Y con la avenida de LAN, el aeropuerto empezó a abrir a las 7:15 hasta las 23, con lo cual con esa franja de horario pues puedes hacer muchísimas cosas. Y nos sirvió a nosotros para despegar. Los inicios ilusionantes del aeropuerto de Pamplona, comentaba antes Miguel, un elemento esencial para el desarrollo de Navarra, ha llegado a decir, una infraestructura importantísima para el desarrollo de nuestra comunidad, en la que estuvieron presentes en esos inicios nuestros tres invitados de hoy, a los que hay que reconocer también el mérito de estar en esos inicios y su trabajo también. Gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias, José Luis. Le invitamos a la segunda parte de la tertulia también. Gracias, Desiderio. Podría comentar que, sí, fíjate, si había movimiento en el aeropuerto en sus inicios, que me parece que fue el 3 de junio del 65 salieron 47 avionetas para hacer el jacobeo de Compostelano. Muy bien. Vamos a seguir hablando del aeropuerto. Gracias, Desiderio, como le decía, y gracias, Miguel. Gracias. Un placer que haya estado hoy con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo. El aeropuerto de Pamplona tiene un tráfico aéreo marcadamente regular y nacional y por lo tanto poco estacional, por lo que se mantiene a lo largo de toda la temporada en cifras similares. La gran mayoría del tráfico se realiza con los aeropuertos de Madrid, Barajas y Barcelona, El Prat. En cifras, en datos, en el año 2013 el aeropuerto registró un total de 155.939 pasajeros, 5.842 movimientos de aeronaves y 3 toneladas de carga. Seguimos hablando en esta mirada atrás del aeropuerto de Pamplona y lo vamos a hacer con nuevos invitados. La primera de ellas es Elma Saiz. ¿Qué tal, Elma? Bienvenida. Buenas tardes. Ella fue delegada del Gobierno de Navarra en ese momento en el que la terminal se amplió también. Efectivamente, me tocó vivir ese momento. Pues vamos a recordarle cómo fueron esos años, esa inauguración, tras mucho trabajo, ¿no?, detrás de esa ampliación. También ha estado viviendo intensamente de cerca lo que supone este aeropuerto de Pamplona, el que hoy es el alcalde de Noain. ¿Qué tal, Sebastián Marco? Hola, buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido. También vivencias también de niño, ¿no? Vivencias de niño, sí, de cómo ha ido pasando el tiempo, cómo han cambiado las cosas en torno al aeropuerto en cuanto a tecnología, seguridad, accesos, sí, toda una vida en Noain. Pues vamos a echar la mirada atrás para recordar cómo ha sido ese desarrollo de la infraestructura, que ha supuesto mucho para Navarra, y también lo seguimos haciendo con nuestro siguiente invitado, José Luis Llorente, que también nos ha acompañado en la primera parte del programa, sí, y que es presidente del Real Aeroclub de Navarra. Bueno, pues si les parece a los tres, vamos a ver un pequeño reportaje para ver cómo ha ido creciendo esta infraestructura, que ha supuesto tanto elemento esencial, decíamos antes, del crecimiento de la comunidad foral.
El primer pasajero en usar la nueva terminal del aeropuerto de Noain fue el entonces ministro de Fomento. José Blanco inauguraba las nuevas infraestructuras junto al presidente Miguel Sanz. Era noviembre de 2010. La nueva terminal era un edificio de 12.400 metros cuadrados, dotado de 9 mostradores de facturación, más uno para equipajes especiales, 2 filtros de seguridad, 3 puertas de embarque y 2 cintas de recogida de equipaje, más otra para equipajes especiales. Unas nuevas infraestructuras que permitían atender hasta 1,1 millones de pasajeros al año. Y pese a la crisis, el nuevo contexto económico global está repleto de oportunidades. Un conjunto que mejora notablemente las condiciones de este aeropuerto en cuanto a seguridad y a calidad en el servicio y que además abre nuevas posibilidades de cara al futuro. El Ministerio de Fomento aportó 44 millones, un 98% del total. La pista de aterrizaje se ampliaba a 200 metros hasta los 2.400, permitiendo así despegar con aviones reactores tipo Boeing 737 a plena carga y en condiciones desfavorables de temperatura y humedad. Se logró la operatividad de aeronaves de mayor envergadura, lo que facilitaba la apertura de nuevas rutas a destinos más lejanos desde el aeropuerto de Pamplona. Y el ministro anunciaba que Noain sería uno de los aeropuertos que más bajarían las tasas aeroportuarias. Que este sea uno de los aeropuertos de España donde más vamos a reducir las tasas aeroportuarias, en concreto un 14% de rebaja. El funcionamiento de la nueva torre de control tuvo que esperar. Se puso en marcha el 20 de junio de 2012, con una altura de 21 metros y una superficie de 1.848, completamente independiente de la terminal de pasajeros, completaba las actuaciones llevadas a cabo en la ampliación del aeropuerto. Su coste fue de 8,5 millones de euros. Así terminaban unas obras que nos anunciaba ya en 2007 el entonces delegado del Gobierno, Vicente Ripa. Por poner un ejemplo, podrá maniobrar en nuestro aeródromo en un Airbus 320 que transporta entre 210 y 230 pasajeros, con la posibilidad de recorrer sin repostar cerca de 4.000 kilómetros. Tendrán cabida, con las mejores condiciones de seguridad, los vuelos más programados por las compañías de bajo coste, que van a ver una oportunidad de negocio donde hasta la fecha no la había con tanta claridad. Pero lo cierto es que las grandes expectativas que se generaron con las nuevas instalaciones no fueron luego una realidad. Sí llegaron nuevas compañías como Vueling, que comenzó a operar el 31 de marzo de 2013, haciéndole la competencia a Iberia en los vuelos a Barcelona, pero no en la misma franja horaria. Duró poco, dejó de operar en Noain en septiembre. Llegaron también nuevos destinos en verano como a Palma de Mallorca, Menorca o Tenerife y vuelos charter en Semana Santa a Praga, Estambul o Londres. Pero nada pudo frenar el descenso de viajeros. El número comenzó a descender en 2007 y las nuevas instalaciones no pudieron revertir la situación. En ese año la terminal rozó el límite de su capacidad con 500.097 viajeros. A partir de ese momento los números entraron en una espiral de descenso continuado. 434.477 en 2008, 335.611 en 2009 y así hasta llegar a los 155.939 de 2013, un 68,81% menos en relación a 2007. Unos años en los que el aeropuerto ha vivido también una huelga de controladores, la llegada de nuevas medidas de seguridad o su cierre durante unas horas debido a la nube de ceniza procedente del volcán islandés. Nueva terminal, nueva torre de control que llegaba a Pamplona. Elma, ¿por qué? ¿Por qué vino esa ampliación al aeropuerto de Pamplona? ¿Por qué se dijo que tenía que crecer el aeropuerto de Pamplona? Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que lo principal para que un aeropuerto funcione es que esté preparado para funcionar bien, para que haya vuelos. Lo primero que tiene que estar es las instalaciones en las condiciones óptimas, ¿no? Y bueno, el aeropuerto de Noain-Pamplona era un aeropuerto que tradicionalmente tenía muchísimas incidencias, ¿no? Si no era por las condiciones meteorológicas, era por la niebla, si no era por la pérdida de maletas, quiero decir, las circunstancias, las condiciones del propio aeropuerto, pues bueno, no eran quizás las más adecuadas para que el aeropuerto funcionara. Luego, si quieres, podemos analizar bueno, pues cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, por qué funciona, por qué no funciona, qué pasa con los viajeros y qué se podría hacer para que esto funcionara, ¿no? Pero yo creo que las condiciones, la ampliación de la pista, la nueva torre de control y la nueva terminal, pues eran unas condiciones
que desde luego, desde el punto de vista puramente objetivo, necesarias para que ese aeropuerto funcionara, que es el primer requisito, funcionara bien, sin retrasos, sin cancelaciones, sin tener que ir a Vitoria o sin tener que, pues, mayor peligrosidad, ¿no? Bueno, este aeropuerto encabezaba la lista de los aeropuertos con mayor, como digo, incidencias, ¿no? Y entonces eran unas condiciones objetivas para que en este aeropuerto pudieran funcionar y operar cualquier tipo de avión, de compañía. En ese sentido, bueno, pues que entiendo que esa fue la reflexión que se hizo desde AENA para acometer estas obras, ¿no? ¿Cuál fue el impulso del Gobierno de España? ¿Cómo fueron esas épocas, esos años de trabajo de construcción también de esta infraestructura? Bueno, pues yo creo que además, como lo hemos visto en el vídeo, a mí la verdad que me tocó la parte final, ¿no? Quizás la parte más que entiende la ciudadanía, que más gusta en este caso a la clase política, ¿no? Que es esto a lo que estamos ahora poco acostumbrados dada la coyuntura económica, ¿no? Que me tocó, pues, el día de la inauguración, el día de la puesta de largo, ¿no? El trabajo previo y las negociaciones, y pues creo que sería injusto que yo me apuntara a ningún tipo de mérito. En este caso, además, salió en el vídeo mi predecesor en el cargo, ¿no? En este caso el señor Ripa. Pero bueno, pues aquel día, bueno, pues la inauguración ponía como colofón final, pues a una inversión muy importante, que creo recordar que rondaba los 44 millones de euros en caso de AENA, ¿no? Con unos trabajos técnicos muy complicados y que bueno, que se tuvieron que ejecutar en diferentes fases, precisamente por la complejidad, por las tres actuaciones, ¿no? Pista de aterrizaje, torre de control y la nueva terminal, ¿no? Muchas expectativas que llegaron ese día de la inauguración, muchas promesas que se han desarrollado, como José Luis. Sí, bueno, es que en esos momentos en que se pensó en construir esa terminal eran unos momentos muy buenos en los que venía bien el gastarse un dinero para ampliar el aeropuerto. Solamente se amplió, fue la terminal, porque se hizo nueva, porque la pista ya estaba hecha. Quiero decir, la pista ya tenía su longitud, suficiente largura para los aviones comerciales. Y la mala suerte hubo, pues eso, que las cosas se fueron abajo por los motivos que todos sabemos. Se cruzó por medio una crisis económica, claro, que ha tenido mucho que ver también. Y entonces, en aquellos momentos, pues éramos muy alegres para hacer de todo. Yo, la verdad es que todavía no veía necesidad de aumentar, de hacer un edificio mayor del que había. Si hacía falta que algún pasajero estuviese más cómodo, con haber tirado unas oficinas que había hacia un lado y haber ampliado un extremo de la segunda terminal que se hizo, porque esta es la tercera. Se hizo la primera, se tiró entera, y en el 90 se hizo la segunda, y ahora se hizo esta. Pero bueno, ahí está, si a lo mejor algún día hará mejor servicio que hoy. ¿Y en el caso de la torre de control, qué supone? Bueno, la torre de control es que se ha modernizado todos los instrumentos, todas las radios ayudas y todo, y entonces hacía falta una torre nueva. Lo que, a mi juicio, y hubo más de un comentario entre nosotros, que somos los que volamos, que esa torre nos parecía que estaba muy baja. Es más baja que la otra y era necesario que hubiera sido unos metros más alta, pero bueno, está muy bien instrumentada y está muy bien. Un aeropuerto situado a 6 kilómetros de la capital, en Noain. Su alcalde, ¿cómo ha vivido también esta evolución de esta infraestructura? Sebastián. Pues ha tenido a lo largo de los años el aeropuerto, pues, un crecimiento, pues, más o menos muy escaso, porque cubría la demanda con las instalaciones que tenía, los vuelos que había. Luego, a mediados de los 90, pues hubo una explosión de actividad económica, de incremento de los viajes entre distintos destinos, y es ahí cuando sí que tuvo mucho auge, y ya pues empezó a contemplar el tema del crecimiento y ha llegado, pues, hasta lo que hay en nuestros días. ¿Qué supone para un pueblo que alberga un aeropuerto, una localidad como Noain? Pues en mi opinión la convivencia de Noain con el aeropuerto ha sido siempre muy tranquila. Pienso que no interfiere en el pueblo de manera molesta. Quiero decir, desde el ayuntamiento, pues, que recoges todo tipo de sugerencias, de posibles mejoras, de quejas que te dan los vecinos, y el aeropuerto no es uno de los temas que sean polémicos. Sí que tiene sus implicaciones, pues, a la hora de desarrollar planes urbanísticos, ha condicionado en ese aspecto la vida de Noain, pero nos hemos adaptado a lo que tenemos de siempre y hemos podido convivir perfectamente. O sea, que las quejas de los vecinos no van por ahí, ¿no?
relativas al aeropuerto. Mayoritariamente no, podrá haber casos puntuales, pero muy escasos. Y en su caso, que comentábamos, Sebastián, que ha crecido también de fondo con ese aeropuerto de Noain, ¿cómo lo ha vivido? Esas diferentes etapas por las que ha pasado la infraestructura. Sí, pues yo lo recuerdo en los años de la niñez, ya con nostalgia. Me acuerdo, la gran diferencia que había con lo que tenemos ahora es la accesibilidad. En Noain, bueno, todavía existe, de hecho, a través del Parque de los Sentidos, un camino que se denomina Carretera Vieja al Aeropuerto, y se podía ir hasta los hangares donde están las avionetas sin ningún tipo de obstáculo. No había vallas, no había ningún impedimento para llegar, y yo me acuerdo de críos pues ir en cuadrillas pues a ver las avionetas que había. A veces había gente pues que te explicaba cómo funcionaban los vuelos que habían hecho, otras veces pues igual te despachaban y nos decían que no nos acercáramos por ahí, pero pues ha estado muy ligado a nuestra niñez. Me acuerdo también pues cuando aparecieron los primeros walkie-talkies, pues joder, nos hacía mucha ilusión el intentar oír alguna conversación de la torre control, y eran, sí, pues son los recuerdos que tenemos del aeropuerto, y sobre todo los vuelos de las avionetas. Me acuerdo también en los partidos de fútbol que se dan los domingos, los equipos visitantes pues les extrañaba mucho, ¿no?, ver las avionetas tan cerca, y como solían estar en prácticas, pues lo que hacían era aterrizar, despegar, y era algo para el que no estaba habituado pues muy vistoso. Hablamos antes de las expectativas, Elma, hablábamos de diferentes vuelos que se podían pensar, compañías de bajo coste. ¿Cómo ha sido lo que se pensaba entonces a lo que se ha llegado ahora, o también a lo que se ve para el futuro? Bueno, yo creo que los datos están ahí, ¿no? Como los datos de usuarios y de viajeros, bueno, pues son absolutamente incontestables. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que plantearnos las cosas en doble sentido. Nos planteamos qué vuelos debería haber al exterior, que indudablemente, bueno, pues es una de las posibilidades importantes, pero creo que el reto también es plantearnos atraer visitantes y que el aeropuerto haga a nuestra comunidad mucho más accesible a un turismo de calidad, a un turismo, bueno, pues que deje riqueza, ¿no?, y que deje desarrollo en nuestra comunidad. Y ahí es donde yo creo que hay muchas administraciones y muchas entidades implicadas, y la primera, en mi opinión, es la propia AENA en este caso, ¿no? Que yo entiendo que un aeropuerto hay que venderlo, hay que publicitarlo, hay que contarlo, hay que enseñarlo, hay que hacer una labor muy pedagógica, pues para que no solamente, bueno, indudablemente la crisis económica, eso afecta al tráfico empresarial, las visitas de las empresas que están sufriendo, las familias están sufriendo, con lo cual indudablemente la repercusión ha sido directa, ¿no?, en el uso del avión como medio de transporte, a la par de que existen otras maneras de viajar que quizás a veces pues resultan más cómodas o más accesibles o más económicas. Pero aparte de la crisis económica, pues yo creo que hay que superarlo con acciones que tienen que ir conjuntas con diferentes partes implicadas, ¿no? No podemos quedarnos de brazos cruzados, y es fundamental que consigamos una fórmula y realizar una política que en este caso pues entiendo que corresponde al departamento en caso del Gobierno de Navarra, al departamento de Fomento, para buscar fórmulas no solamente de buscar maneras de salir y no solamente pensar en las compañías de bajo coste, cuando además hay que tener mucho cuidado con esa política de subvenciones, en este caso a compañías, a operadores de bajo coste, ¿no? Que no digo que no tenga que existir, bien regulada, pero también buscar la fórmula de que nos vengan a visitar y de que ese tráfico sea bidireccional, no solamente pensar que queramos una conexión con el resto del mundo a través de Noain, que me parece fundamental, pero también que nos visiten y que vengan bueno, pues a conocer Navarra, o que vengan a personas a tratamientos médicos o a cualquier otra cuestión que podamos ofrecer al mundo, ¿no?, a través del aeropuerto de Noain. Es mi opinión. La visión de futuro que hacía la delegada, José Luis. La exdelegada. Sí, por favor. No, efectivamente, lo que pasa es que es muy difícil en estos momentos traer a Navarra gente para que vengan al aeropuerto. Ya vienen, pero vienen en coche, vienen en tren, vienen no, que vengan a Navarra. Que vengan a Navarra, a visitar Navarra. Vienen, digo que vienen en tren, vienen en coche, vienen. ¿Qué ocurre con los aviones, las líneas comerciales que se están utilizando, a no ser en el verano, gente que va de vacaciones y tal, se utilizan para en plan de negocios? Y en plan de negocios, pues la gente va muchas veces a que el tren que sale a las 7 de la mañana de Pamplona, tú lo tienes seguro, a las 10 de la mañana, a las 10 y 20 en Madrid. Pero el avión no lo tienes seguro. Porque el avión es el medio más rápido de transporte para llegar tarde a cualquier sitio. Eso está claro.
porque está la niebla, como decís, como se comenta, y está muchas cosas. Entonces, cuando tienes mucha necesidad de llegar puntual y tal, porque es que a mí me he dejado 2 veces, sin unas reuniones en Madrid, aparecí en Valencia. Bueno, José Luis, las cuestiones del eso avión tema, no... Eso es. Entonces, Bueno. lo del traer a la gente a Navarra y esto es primordial para eso, para que se fomenten cosas, pero... Vamos a quedarnos con la visión de futuro de un aeropuerto que tenemos aquí no, y además que tan está cercano, maravillosamente para que con una nueva efectivamente terminal más y una nueva adelante, torre pudiendo hacer cosas, funcione de control. mejor. Vamos a esperar que pase también esta crisis económica. Efectivamente. Pero requiere imaginación también, no quedarnos solamente con esperar a que vengan a vernos los que vienen, que ya sabemos quiénes vienen y que sigan viniendo, pero requiere imaginación y una labor un poquito más a largo plazo, ¿no? El director del aeropuerto de ahora, Antonio, tiene esa mentalidad, que lo estuvimos hablando muchas veces, y está haciendo cosas que quiere sacarlo adelante, y es una pieza buena para ello. La instalación ya está, por lo menos. Sí, la instalación por Vamos eso, a contar hay que aprovechar. con lo bueno. Gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias, José Luis. Gracias, Sebastián. Y gracias, Elma. Gracias a los tres por haber echado esa mirada atrás al aeropuerto de Pamplona. Y a todos ustedes les espero la próxima semana. Hasta entonces, gracias. Adiós.